Muy buenas tardes, mi nombre es Alejandra Haas y soy presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Quiero antes de empezar darle las gracias a la doctora Verónica Montes de Oca, que de manera muy puntual y con enorme anticipación me invitó a este congreso internacional y desafortunadamente por cuestiones laborales no me fue posible participar, pero reconozco, porque he participado en otras ocasiones, el enorme trabajo y la enorme calidad de los eventos organizados por ella. Así que, Verónica, muchísimas gracias. Y gracias por permitirme dirigirme a la audiencia con algunos comentarios acerca del tema de igualdad y no discriminación, que es el tema que trabajamos en el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Primero, a manera de introducción, déjenme decirles un poco qué hacemos en el CONAPRED. Somos una instancia del gobierno mexicano que se dedica a hacer estudios cualitativos y cuantitativos, análisis legislativo, propuestas de política pública. Somos también un centro en el cual se desarrollan estrategias de educación, cambio cultural, procesos de construcción de alianzas estratégicas con otros actores que son parte de la agenda de igualdad y no discriminación. Y finalmente tenemos un mecanismo que recibe quejas de parte de la ciudadanía de todo el país sobre casos de discriminación. Los decidimos y nuestras resoluciones son obligatorias. Ese es un poco lo que hace el CONAPRED. Ahora, de manera general, el CONAPRED trabaja desde la perspectiva estructural, es decir, que la discriminación no es nada más actos aislados que se dan entre personas, sino una realidad social que incluye instituciones, que incluye leyes, que incluye la manera en la que miramos los datos, la manera en la que desarrollamos estrategias para combatir los grandes problemas nacionales. Y lo que hemos apreciado en CONAPRED es que en México, hasta hace poco, la discriminación no se concebía como parte ni de la solución ni del diagnóstico de los grandes problemas nacionales. En ese sentido, nos hemos dado a la tarea de hacer visible la discriminación estructural a través de mecanismos de medición, como es la encuesta nacional sobre discriminación que levantamos hace unos años con el INEGI, el Instituto de Estadística y Geografía de México. Y en esa lógica de pensar la discriminación estructural, el ilustrarla con datos, lo que hemos visto es que efectivamente que México es un país en el que la discriminación es reiterada hacia ciertos grupos de población, que está inmersa en la ley, pero también en la manera de interpretar la ley y de la construcción de las instituciones, que está muy normalizada en el discurso público, en la cultura. La verdad es que tenemos a nuestro alrededor, a través de los medios de comunicación, a través del ámbito educativo, en la familia, en la calle, en los empleos, mensajes que normalizan los prejuicios y los estereotipos, y sobre todo que finalmente la discriminación lo que esconde son relaciones desiguales de poder. Grupos que tienen más privilegios y control de los recursos económicos, financieros, incluso en la narrativa, y por otro lado, grupos que sistemáticamente aparecen muy por debajo en los niveles de acceso a los derechos, a pesar de que, pues como personas titulares de derechos, deberían de estar en igualdad de circunstancias. Esto lo que hace es que nos genera brechas de desigualdad muy profundas, y en relación con el envejecimiento podemos citar algunos datos. Les doy uno, por ejemplo: 39% de la población que respondió a nuestra encuesta, que se levantó en 40,000 viviendas a más de 100,000 personas, 39% de las personas en vejez contestaron que no tenían acceso a los servicios de salud pública. O, por ejemplo, notamos la brecha de analfabetismo mucho mayor, el analfabetismo en adultos mayores que en el resto de la población, y ahí con una particularidad que se ve en otros datos también, que es para las mujeres mayor analfabetismo que para los hombres. Estamos hablando de 19% para las mujeres contra un 12% para los hombres adultos mayores, contra alrededor de un 3% la media nacional. ¿Qué es lo que nos ilustran estos datos? Bueno, en primer lugar, que nos parece que desde el punto de vista de la discriminación todavía nos falta mucho por conocer de las personas mayores, entender cómo es que ellas viven la discriminación, cómo viven los prejuicios. Alrededor de 17% de la población en la encuesta contestó que no le rentaría un cuarto a una persona mayor, y notamos que pues también en términos etarios hay discriminaciones que se ven en los adultos mayores, pero también en las personas jóvenes. Es decir, que solo en un cierto rango de edad las personas son consideradas como valiosas, productivas en el trabajo, que pueden realmente aportar a la sociedad, y que en los extremos
ya sea en la juventud o en la vejez, pues se empieza a desvalorizar su contribución hacia la sociedad. CONAPRED de manera muy puntual ha analizado cómo la discriminación merma las oportunidades de las personas, específicamente de los grupos discriminados, como estos prejuicios que se convierten en prácticas y estas prácticas que luego se convierten en brechas generan situaciones de desventaja en materia de derechos humanos, pero también cómo estos prejuicios, estos estereotipos hacen que toda la sociedad en su conjunto pierda. La pregunta con la que yo me quedaría y que ustedes son las expertas, los expertos pueden contestar mucho mejor que yo, es ¿qué hace México para enfrentar el envejecimiento, el cambio demográfico que viene, que está ya en proceso, no teniendo todavía establecidas las estructuras, las políticas, las instituciones que se requieren para que este grupo de población pueda vivir en dignidad y con acceso a todos sus derechos? Muchísimas gracias.